Hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Continuamos con nuestra serie de sermones sobre el libro del Apocalipsis, serie que, como sabéis, hemos titulado La victoria del Cordero. Hoy veremos el último de los sermones hasta el mes de septiembre, que lo retomaremos. Estamos todavía en una sección, no ha sido posible terminarla antes de las vacaciones, de mis vacaciones. Pero en cualquier caso no hay inconveniente. Luego lo retomamos, ¿no? Y hacemos una recapitulación y creo que todos nos ponemos al día. En este mes de agosto se estará predicando cada semana a través del Evangelio de Marcos, sermones que estarán a cargo de nuestros hermanos Claudio, Adrián y Ángel. Así que continuaremos con esta preciosa serie sobre el Evangelio del Señor Jesucristo en Marcos. Y quisiera que me acompañarais a la lectura de Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12. Si recordáis, la semana pasada, no, la anterior, estuvimos predicando acerca de los primeros 5 versículos y vimos a los 144.000, que es la iglesia, ya en los cielos, glorificada, delante del Cordero, cantando el cántico nuevo, ¿bien? Por la salvación del Señor Jesucristo. Vamos a continuar ahora con los versículos que van del 6 al 12. Nos vamos introduciendo cada vez más en Apocalipsis en un contexto, vamos a decir, más oscuro y más tenebroso, hasta que lleguemos a los capítulos 20, 21 y 22, que ya es una explosión de luz y de gloria y de alabanza. Pero ahora necesitamos ver toda esta oscuridad para que toda esa luz, esa gloria y esa alabanza brillen poderosamente. ¿Bien? Así que vamos a leer versículos del 6 al 12. Dice así la palabra del Señor. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ¡Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación! Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor, y respondemos todos como iglesia. Amén. Oramos. Señor, venimos delante de ti para que tú, como hemos cantado, nos hables y nos muestres tu gloria, y nos muestres tu bendición, y nos muestres tu salvación y redención. Que tú obres con poder hoy por medio de la predicación del Evangelio. Que tú te glorifiques en medio de esta iglesia, en los corazones de aquellos que están alejados de ti, en aquellos que aparentemente están en Cristo y no lo están, y por todos aquellos que estamos en Cristo y que realmente deseamos seguir creciendo y complaciéndote en todo lo que hacemos para gloria tuya, no para la nuestra. Obra con poder, transforma nuestras vidas por medio de tu palabra, la cual permanece para siempre porque es eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. ¿Os gusta el cine de ciencia ficción?
la literatura fantástica o el cine fantástico. Hay quien le aburre soberanamente. Pero es muy interesante. Uno de los argumentos más comunes, por no decir uno que se replica prácticamente en todas y cada una de las obras de ficción o de ciencia ficción o de fantasía, es el descubrimiento por parte de sus protagonistas de que la vida, tal y como la conocemos, es una mentira. A menudo en estas obras vemos sociedades o una humanidad que vive esclavizada dentro de una especie de utopía hedonista, un mundo repleto de placeres que adormecen, insensibilizan y que hacen que las personas no se den cuenta de que en realidad viven esclavizadas, porque están adormecidos. Esto ocurre en novelas distópicas como por ejemplo 1984 y otras similares. Pero también tenemos películas que ejemplifican esto muy bien. Por ejemplo, pensando en una, La Isla. Si alguien ha visto La Isla, atención, voy a hacer spoilers, como se suele decir. Es un grupo de personas que viven en un entorno protegido, placentero, creyendo que el mundo exterior es inhabitable y se les promete que algún día se les seleccionará para ir a la isla, que es el único lugar puro e incontaminado que existe en la Tierra. Pero todo esto es una farsa cuidadosamente diseñada. En realidad todos ellos son clones, los cuales los están utilizando como banco de órganos viviente para algún día, cuando sus originales necesiten un órgano, sacrificarlos, o sea, matarlos, quitarle los órganos y dárselos a sus, vamos a decir, creadores, a sus originales. Y en medio de todo esto hay un protagonista, al que llaman Lincoln Seiseco, llaman así, que comienza a sospechar y descubre la verdad, y entonces escapa, y al final acaba liberando a todas estas personas que están sometidas bajo este control, ¿no? Algo similar encontramos en otra película, llamada Matrix. ¿Quién no ha visto Matrix? Creo que pocas personas no han visto Matrix. Si no la habéis visto, también os la recomiendo. Porque en Matrix se nos habla de la humanidad que vive inconsciente, conectada a un sistema informático que simula la realidad. Bien, simula algo que es real, pero no lo es. El mundo real está compuesto de máquinas que dominan el mundo y cultivan a los seres humanos como fuentes de energía que las máquinas necesitan para funcionar. Y la Matrix es una ilusión colectiva digital que está diseñada para someter a las personas sometidas mentalmente, emocionalmente, mientras su cuerpo está siendo exprimido como pila. Son pilas vivientes para las máquinas. Y aparece Neo. Neo, que es un programador, un hacker, que es contactado por un grupo de rebeldes que han escapado de este engaño y viven escondidos. Y al final, por medio de una pastillita roja y una pastillita azul, Neo toma la decisión de despertar. Y entonces se da cuenta de que todo, absolutamente todo, es una farsa. Y entonces se une a la resistencia. ¿Sí? Los habéis visto la película, sabéis de lo que hablo. Pero al final, él acaba descubriendo que encima, además de todo esto, él es el elegido. Y que él tiene la capacidad en sí mismo de llegar a manipular la estructura de la Matrix virtual desde dentro. Y su lucha le lleva al final a sacrificarse. Pero ahí no queda la cosa, porque de ese sacrificio experimenta una resurrección. Y por medio de esa resurrección sale con un nuevo poder que le va a permitir desafiar a la Matrix y a cambiar el sistema tal y como lo conocemos, o lo conocen. Bien, no venimos aquí a hablar de cine, pero me imagino que todos ya habréis leído sutilmente una serie de cosas que pueden explicarse perfectamente a la luz del libro del Apocalipsis. Porque Apocalipsis revela una profunda verdad. Apocalipsis
expresa la realidad, la verdad que estas películas con la fantasía y la ficción pretenden presentarnos, que la humanidad en su mayoría está sometida por poderes malignos, invisibles, y esta sociedad utiliza los placeres sensuales de este mundo y todo el entorno para mantenerla en esclavitud, para mantener a los seres humanos esclavos e insensibles. Aunque hayamos abrazado la idolatría, aunque hayamos abrazado el placer, vemos como que hay algo que no acaba de encajar en la vida. La vida parece que no es aquello que debería de ser, ¿verdad? Algo no está funcionando. Tanta satisfacción, tanta diversión, tanto placer, se nos escapa. Estar tan empoderados, aparentemente tener capacidad para hacer todo aquello que queramos, no acaba de satisfacer, nos resulta vacío. Y entonces empezamos a sospechar, las cosas no son lo que deberían de ser. Y detrás de ese barniz que vemos en este mundo, de humanismo secular, vemos que operan fuerzas que se nos escapan y que nos controlan. Bien, a través de visiones, Apocalipsis retrata esta especie de opresión espiritual seductora y adormecedora. Nos enfrentamos ¿a quién? A un dragón, que es Satanás, y él nos ataca mediante sus dos bestias que controlan el mundo incrédulo y que atacan a la comunidad cristiana, que es contracultural, que va en contra de la corriente de este mundo y que ha descubierto la verdad, que en este mundo, mejor dicho, operan fuerzas ocultas, espirituales, que adormecen las mentes y los corazones de las personas, que están esclavizadas a este mundo. Así que tanto la ciencia ficción, pero principalmente Apocalipsis, el conocer la verdad despierta ¿qué en nosotros, en la Iglesia? Pues al igual que en los protagonistas de estas películas y novelas, un anhelo profundo de liberación total, y que los que están en tinieblas salgan de esa opresión, de ese control esclavizante. Y esta es la escena que vamos a ver aquí en este pasaje. Vemos tres ángeles que, como sabemos, no son ángeles en un sentido literal, ahora explicaremos un poco esto, son simbólicos, pero vemos tres ángeles mensajeros aquí en Apocalipsis 14 que proclaman la caída de los poderes malignos y además advierten del juicio que viene sobre todos aquellos que rechazan a Jesucristo. William Hendrickson, un reputado comentarista y erudito bíblico, escribe que estos ángeles tienen un solo propósito: advertir a la humanidad con respecto al juicio venidero, a fin de que los hombres se vuelvan a Dios con fe verdadera. Y antes de pasar al pasaje, seguimos en la cuarta de las 7 secciones del libro del Apocalipsis, que va de los capítulos del 12 al 14, donde se describe este conflicto entre Satanás y el mundo y Cristo y la Iglesia. Desde la muerte y resurrección de Cristo, la Iglesia vive inmersa en una lucha espiritual sin cuartel contra Satanás, y Satanás utiliza herramientas carnales, no solo espirituales, para oprimir y perseguir al pueblo de Dios. Y este es en parte el tema que desarrolla el pasaje de hoy. Seguimos en medio de este conflicto espiritual. Por eso debemos seguir prestando mucha atención a este mensaje. Ahora, vamos a los versículos 6 al 7, como inicio de este pasaje. Fijaos, ahí se nos dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entendiendo que no vamos a ver
ángeles literalmente volando por los cielos, proclamando estos mensajes, aunque los que interpretan Apocalipsis literalmente afirman que sí, que habrá manifestaciones visibles, angélicas, que van a transmitir estos mensajes de forma visible. Bien, entendemos que Apocalipsis habla de realidades espirituales por medio de símbolos o imágenes. Hermanos, los ángeles existen, no son un símbolo, no son una especie de alegoría, son seres reales. Lo que vamos a ver en este pasaje es como en la proclamación de las verdades que vamos a ver en este pasaje, en estos versículos del 6 al 12, en la proclamación de estas verdades en las cuales la Iglesia tiene parte activa, están detrás los santos ángeles de Dios. Detrás de la obra de llevar el Evangelio a las naciones y de advertir de juicio y proclamar esperanza y salvación, están los ángeles de Dios actuando. Y esto es confortador, hermanos. Ellos nos asisten, ellos nos acompañan. No les vemos, pero igual que nos vemos las fuerzas espirituales del mal, que oprimen y adormecen a este mundo, tampoco vemos esas fuerzas espirituales de Dios, que sostienen, guían, acompañan y ayudan al pueblo de Dios, dirigidos por Cristo. Y lo que vemos en estos primeros dos versículos es un mensaje de juicio contra algo muy específico, que es la indiferencia espiritual. Uno de los, vamos a decir, males que más aquejan a nuestra sociedad. Este primer ángel aparece volando en medio del cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Hasta hace poco era muy común, ya creo que casi no se ven, alguno hay, si os acordáis, estos aviones que iban por la playa, sobrevolando la playa, con carteles, ¿no? Que iban, beba Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Ni vea, cosas de estas. O en los eventos deportivos también aparecía de repente un avión, veías ahí el eslogan, ¿no? En la banderita aquella tan grande, ¿no? Bueno, esto es un poco parecido. Esto que estamos viendo aquí, Apocalipsis, trata de decirnos que estos mensajes, que empieza con este ángel, pero con otros dos más que seguirán, es como ese mensaje que se da al mundo. ¿Por qué? Porque evidentemente es una imagen que todo el mundo lo ve. Igual que nadie en la playa puede pasar por alto esa avioneta con ese cartel publicitario, de la misma manera los moradores de la tierra no pueden pasar por alto un mensaje que se ve, que es evidente, que es sonoro, que es visible, que es llamativo, y la Iglesia forma parte de ello. ¿Y cuál es ese mensaje? Nos lo dice aquí, el Evangelio eterno. Ese es el mensaje. El Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Claro, a primera vista sorprende que no se mencione a Jesús, ¿no? El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Cordero. Se nos habla del Evangelio eterno. No se habla ni de la cruz, ni de la oferta de salvación. Más bien anuncia la hora de su juicio ha llegado. Pero Evangelio no son buenas noticias. Entonces, ¿qué es esto del juicio? Parece una especie de contradicción. ¿Cómo pueden ser buenas noticias el juicio? Lo son. Para el pueblo de Dios son muy buenas noticias. Claro que lo son. ¿Por qué? Porque esto proclama la venida del juicio para destruir los poderes del mal, para destruir las fuerzas que oprimen a la humanidad, que oprimen y persiguen también a la Iglesia. Así que sí, el juicio son buenas noticias. La caída de todo lo que es contrario a los propósitos de Dios. ¿Son buenas noticias para ti? ¿O estropea alguno de tus planes? ¿Estropea alguno de tus proyectos? Hombre, no vengas todavía, Señor. No traigas tan pronto el juicio. Tengo cosas que hacer. Aquí el Evangelio se presenta como un llamado al arrepentimiento. Para el pueblo de Dios son buenas noticias. Para el mundo también, porque hay esperanza. Es un llamado a arrepentirse, es un llamado a creer. Todavía hay salvación. ¿Recordáis cómo empezó el ministerio del Señor Jesucristo? Lo vimos en el Evangelio de Marcos. El tiempo se ha cumplido, decía el Señor, y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
Hay que arrepentirse y creer en el Evangelio para llegar a ser un ciudadano del reino de los cielos. Y hay que arrepentirse y creer. ¿Por qué? Porque el juicio viene. La idea del juicio está implícita siempre en el Evangelio, aunque no se mencione, y se debería de mencionar en nuestra predicación. Y este mensaje, como habéis visto en este pasaje, se dirige a todo el mundo. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra. Ya hemos visto que en Apocalipsis esta expresión, los moradores de la tierra, siempre se refiere a los incrédulos. Aquellos que no solo viven en pecado, sino que están encantadísimos de vivir en pecado. No tienen ningún problema. Y fijaos, el Evangelio es para toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo. Y Dios convoca a todo el mundo a escuchar esta advertencia. Así que, hermanos, o el mundo escucha y se arrepiente y se une a la Iglesia, o serán juzgados por Dios. Y serán juzgados en justicia. Claro, cuando lo llamamos Evangelio eterno, esto plantea algunas preguntas, porque en un sentido el Evangelio no es eterno, en un sentido, porque el Evangelio apunta a un cambio final, apunta a una consumación, y una vez consumado ya no hará falta predicar el Evangelio eterno. ¿No es así? Cuando toda la humanidad sea salva, cuando todos los escogidos hayan sido redimidos, cuando todos estemos en la gloria, ya no hará falta esa proclamación a otros que están en pecado o que están alejados de Dios de ese Evangelio. Esa proclamación para salvación habrá cesado, porque toda la creación será salva. Pero sí que es eterno de otras maneras. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el Evangelio tiene consecuencias eternas. Tal cual. Esa es la advertencia del ángel. El juicio se acerca. Quienes se arrepientan tendrán salvación, quienes rechacen el Evangelio serán condenados. Y estas consecuencias de salvación o condenación son eternas. Por lo tanto, sí, podemos decir que el Evangelio es eterno, pero también es eterno por otra cuestión, y es que cumple un plan eterno. De alguna manera, el Evangelio es la revelación del propósito eterno de Dios. ¿Cuál? Glorificarse a sí mismo por toda la eternidad, salvando a los pecadores. Ese es el propósito último, como nos cuenta la carta a los Efesios en su capítulo 1. La justificación, por medio de la fe, también tiene una consecuencia eterna. Y es por medio del Evangelio de Jesucristo que la adquirimos. Y luego, el Evangelio, como vimos en el sermón anterior, los versículos del 1 al 5, tendrá alabanza eterna. Apocalipsis 5:13, recordáis que dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza por los siglos de los siglos. Y como vimos en los versículos del 1 al 5, se nos dice que en los cielos se canta ese cántico nuevo en presencia de Dios. Y esto será un canto de adoración eterno. Así que sí, podemos hablar del Evangelio eterno. Por lo tanto, el Evangelio, hermanos, amigos, exige respuesta. Dice en el versículo 7, el ángel decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Exige una respuesta. ¿Qué respuesta es esa? Temer a Dios y darle gloria, porque viene el día del juicio. Así que frente a la indiferencia espiritual que hay en este mundo, por el adormecimiento espiritual que hay en las personas de este mundo, que tienen el entendimiento entenebrecido, como veíamos en el mensaje que leíamos en la carta a los Romanos, ante esta indiferencia espiritual, este mensaje llama a tomar en serio a Dios, llama a rendirle honra a Dios, a rendirle el honor que Dios se merece. Dios es el soberano universal, por lo tanto eso requiere una respuesta antes de que sea demasiado tarde. El mensaje de salvación, el ofrecimiento a arrepentirse, está abierto, sigue abierto, pero no para siempre.
no para siempre. Por eso decíamos antes que el Evangelio es eterno, pero no. Sus consecuencias sí que lo son, proviene de un propósito que es eterno, provocará una alabanza eterna, pero tiene un límite. Un día se dejará de proclamar. No lo olvidemos. Esto, pensando en la humanidad, me recuerda a este hombre que está pintando un cuadro en la orilla. Imaginaos, estás en la orilla de la playa pintando un cuadro y estás tan absorto en el cuadro, uy, qué bonito, tal, que empieza a subir la marea, no te das ni cuenta y te ahogas. Pues nada, pinta un cuadro muy bonito, pero se ha acabado muerto. Jesús hablaba en esos términos. ¿Recordáis? Como fue en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. El mundo se enfrenta exactamente a esto. El Señor viene. La proclamación del Evangelio, está la Iglesia permanentemente, por medio de ángeles que le asisten, proclamándola. Pero eso no será así para siempre. El Señor vendrá. Y el ángel llama al mundo a levantar la mirada y a reconocer a Dios y a adorarle, no a adorar a la creación o a las criaturas. Fijaos, dice el versículo 7, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad al que hizo. Pero es curioso que la humanidad hace todo lo contrario, como también leíamos en la carta a los Romanos, en el pasaje que ha leído nuestro hermano Ángel. Los hombres han cambiado la adoración que le deben al Creador a la creación. La creación debe ser admirada, por supuesto. ¿Merece alabanza la creación en sí misma? No. La creación es lo que es por causa del Creador. Por lo tanto, nosotros admiramos la creación, agradecemos la creación, cuidamos la creación, disfrutamos de la creación, pero no adoramos a la creación, sino a aquel que la creó. El mundo hace todo lo contrario. Se enfoca en lo creado y olvida al que lo creó. Volviendo al ejemplo del cuadro, ¿no?, del pintor. Es como si viéramos, imagínate el cuadro que más te gusta del mundo y empezaras a alabar al cuadro. Oh, las meninas de Velázquez, qué bonito eres, qué maravilla, eres precioso, te has hecho tan bien. Tienes unos claroscuros tan bonitos, un trazo tan perfecto que has... Y nos olvidamos que quien pintó aquello fue Diego de Velázquez. El mérito lo tiene él, no el cuadro en sí mismo. El cuadro lo admiramos, pero el mérito es del pintor. Pues la humanidad hace todo lo contrario. Y lo hace con todo. Igual estamos pensando en la creación física y estáis pensando en un paisaje, con montañas, ríos, bosques, la fauna, la flora. Y sí, esto es la creación. Pero hay otras muchísimas cosas más que son adoradas como si se hubiesen creado a sí mismas, olvidando que todo lo que hay en este mundo proviene de él. Aun esas cosas que los seres humanos manufacturamos nosotros, lo hacemos porque el Creador nos ha dado las habilidades para crear esa creación humana. O sea que al final, directa o indirectamente, la creación es de Dios. Todo es de Él. Todo. Por eso todas las criaturas están llamadas, diría, obligadas a adorar al Creador. Y la indiferencia a esto es una gravísima ofensa. Romanos capítulo 1, versículo 12. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Así que el ángel está diciendo, hay que despertar. Te tienes que tomar la pastilla. Y despertar. ¡Despierta! Hermanos, pensando en todo esto, en esta urgencia, hemos de pensar que nuestro testimonio del Evangelio importa. Nuestro testimonio del Evangelio no es algo trivial ni circunstancial. No lo es. El mensaje del Evangelio eterno no es solo una invitación a recibir el perdón de Dios, que lo es. Es también una advertencia urgente a un mundo que vive
como si Dios no existiera. Y estamos llamados a abrir sus ojos. Claro, no podemos cogerles por las solapas y plas, 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 espabila, hombre, date cuenta, ¿no lo ves? Claro, no vamos a hacer eso. ¿Qué tenemos para abofetear en la cara a la gente y que despierte? La palabra de Dios, el Evangelio. Hay pocas cosas abofetean más que cuando realmente, por medio del Espíritu Santo, uno llega a la convicción de que el Evangelio es verdadero. Eso sí que humilla, más que un tortazo. Y yo te pregunto, ¿estás compartiendo esto con tus hijos? ¿Estás compartiéndolo con tus familiares? ¿Con tus vecinos? Al menos lo intentas, sí, ya sé que es difícil. Y a veces acabas llegando a lugares que dices, ¿pero qué hago yo hablando de esto? Si yo quería decir otra cosa. Pero bueno, la pregunta no es cómo acaba la conversación, es ¿lo intentas? ¿Te sale natural? Hemos cantado, enciende nuestro anhelo, aviva el corazón, ¿no? Tenemos la misión, llevar la redención. ¿Realmente tú estás avivado, anhelando predicar el Evangelio? ¿Que otros escuchen esta verdad? No, tú no los vas a salvar, olvídalo. Tú no los vas a salvar. Pero tú tienes que predicar el Evangelio. No es algo opcional. No es algo para aquellos que tienen el don. Si te dices cristiano, pueden pasar días, meses, semanas sin que proclames el Evangelio, ¿de verdad? ¿Y te llamas cristiano? O quizás lo has escuchado 1000 veces desde que naciste, has nacido en una iglesia, tus padres son cristianos, lo has escuchado hasta la saciedad, pero vives como si nada, vives como si el juicio no fuese a llegar nunca. No va a llegar, va a venir, hombre. Llevo desde niño oyendo que va a venir. Y aquí estamos. Pero si te llamas cristiano, ¿dónde está la evidencia de que temes al Señor y le das gloria? ¿Dónde? Hermanos, el primer ángel nos advierte a todos: temed al Señor y dadle gloria. Esta es la proclamación del Evangelio. El Evangelio está centrado en Dios. Temed a Dios y darle gloria. El centro del Evangelio es Dios mismo, no el ser humano, sino Dios, su santidad y su gloria. Por otro lado, quizás estés aquí y no te has convertido todavía. Pues este mensaje de hoy también es para ti. Quizá todo te va bien en la vida, o quizás estés empezando a darte cuenta de que estás en la Matrix. No lo sé, no sé en qué punto estás. Cada uno que se examine. Pero, ¿quieres ser como ese pintor distraído en la orilla? Que vas pintando, vas haciendo tu obra de arte personal, viene la marea, se te lleva y te ahogas. Sí, la escena es ridícula, ¿no? Parece tonta. Pero la humanidad actúa de esta forma. El mensaje de juicio no es una amenaza fría ni cruel. Al contrario, es una advertencia amorosa. El juicio viene. Dios hará su justicia porque debe de hacerla, no porque esté deseando destruir a la humanidad y hacerla sufrir. La justicia de Dios se va a acabar manifestando universalmente, justo lo que falta hoy en nuestra sociedad. Bueno, en todo el cosmos será un clamor de verdadera justicia. Y esto es algo bueno, es algo a anhelar. Hoy puedes volver la mirada al Creador. Hoy. No mañana. Pedirle perdón por tus pecados. Y hallar en Cristo el Salvador todo lo que antes no encontrabas y que no te satisfacía. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque hablamos de la satisfacción de este mundo, o aparente satisfacción de este mundo. Y lo vemos en el versículo 8. Vamos a leerlo juntos, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, hemos visto el primero, ahora vamos a ver un segundo ángel. Y podemos decir que en cierto sentido este es el corazón, el pináculo de estos 6 versículos, ¿bien? Del 6 al 12. Y dice así:
otro ángel le siguió al primero, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahí lo dejamos. Hay mucho que decir aquí. Hasta podría haber un sermón exclusivo para este pasaje, pero lo vamos a tratar de capear como podamos. Después de este anuncio de juicio por parte del primer ángel, aparece este segundo ángel que proclama con fuerza que ha caído Babilonia la Grande. Y este grito introduce por primera vez en el libro del Apocalipsis un personaje que más tarde tendrá aún mucho más protagonismo: Babilonia. Babilonia la Grande. Esta es una figura, la de Babilonia, en sentido bíblico, en sentido simbólico, espiritual, alegórico, como queramos llamarlo, que la iglesia primitiva la entendía muy bien, incluso mejor que nosotros. Muchísimo. De hecho, al final de su primera carta, el apóstol Pedro escribe: a la iglesia que está en Babilonia. ¿Había una iglesia en Babilonia? Bueno, Babilonia existía en aquel tiempo, muy mermada en su importancia, nada que ver con lo que fue, pero como ciudad existía. ¿Puede que hubiera una iglesia en Babilonia para aquel tiempo? Podría ser. Pero ¿sabéis qué? Que el apóstol Pedro no está escribiendo a ninguna iglesia en Babilonia, porque su carta está dirigida a todos los que están dispersos, a todos los de la dispersión, a todas las iglesias que están en el imperio, a lo largo del imperio romano, a lo largo del Mediterráneo. O sea que esta Babilonia no puede ser la Babilonia física de aquel tiempo. Y la mayoría de eruditos bíblicos interpretan que esta Babilonia se refiere en aquel momento específico a la sociedad greco-romana. Podemos llamarlo Roma, no la capital exclusivamente a Roma, la capital del imperio, sino a todo lo que llamábamos Roma, a todo el mundo bíblico de aquel tiempo. Y Babilonia no es solo una ciudad histórica, que lo fue, sino que además es un símbolo, vamos a decir, permitidme la expresión, es un símbolo teológico que atraviesa toda la Escritura. Desde Génesis encontramos ya el espíritu de Babilonia en la Torre de Babel. ¿Cuál es ese espíritu? La humanidad unida ¿en qué? En rebelión contra Dios, que intenta llegar al cielo y hacerse un nombre por sus propios medios, buscando fama, buscando seguridad sin Dios. Este es el gran proyecto de la exaltación humana, la Torre de Babel. Podemos hablar de idolatría cultural, de orgullo nacional, de autonomía absoluta sin Dios. No lo necesitamos. ¿Para qué? Babel es el germen de lo que luego más tarde llamaremos Babilonia, una ciudad que en las Escrituras representa siempre el poder del mundo organizado en oposición a Dios y a su pueblo. Eso es Babilonia a lo largo de la Escritura. Aparece de forma recurrente como un símbolo del sistema mundano, seductor, violento, arrogante, sutil, que ofrece esplendor, que ofrece placer a cambio de lealtad. Eso es Babilonia. Los profetas en Israel denunciaron su opresión, pero también todos los que anunciaron su opresión anunciaron su caída. Todos sin excepción, todos los profetas anuncian la caída de Babilonia. Como hemos dicho en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro se refiere a Roma como Babilonia. Así que esta figura no se limita a una ubicación geográfica. Va mucho más allá. Encarna en cada generación al mundo que seduce, persigue a la iglesia y suplanta a Dios. Se pone en su lugar, en su trono. En Apocalipsis, como veremos más adelante, Babilonia aparece como una ramera vestida de púrpura, borracha, sentada sobre la bestia, embriagadora, que comercia con las almas humanas. Bueno, ya lo veremos en los capítulos 17 y 18 que están por venir. Dice que se sienta sobre muchas aguas, que es símbolo de influencia global. Bien, esta mujer representa ese poder seductor del mundo, su economía, su cultura, su religión idolátrica, todo lo que está al servicio del dragón, todo,
que lo que pretende es desviar la atención hacia Satanás y alejarla de Cristo. Esto pretende Babilonia. Es el mundo que te halaga, es el mundo que compra tu conciencia, es el mundo que persigue a la Iglesia. Es, en definitiva, por así decirlo, la gran ciudad mundanal que se opone a la ciudad celestial. Hay dos ciudades en la Biblia, Babilonia y Jerusalén. Una es terrenal y carnal, otra es espiritual. Está la Jerusalén de arriba, está la ciudad de abajo, de la tierra, Babilonia, el mundo, la sociedad humana. Y mientras que Babilonia embriaga con el vino de su fornicación, la nueva Jerusalén sacia con el agua de vida. Curioso, en las dos ciudades hay aguas, pero cada una tiene efectos diferentes. Y el Imperio Romano actuó como la antigua Babilonia, como el antiguo imperio babilónico. Destruyó Jerusalén, tanto Babilonia como Roma lo hicieron. Exiliaron al pueblo de Dios, tanto Babilonia como Roma lo hicieron. Persiguió a los que eran fieles, tanto Roma como Babilonia lo hicieron. Y como los judíos de tiempos de Daniel, los cristianos en días de Juan, y también hoy, vivimos en una especie de mundo babilónico. Da un poco de risa, ¿no? Pero la expresión me refiero. Pero vivimos en una especie de mejunje babilónico. Estamos impregnados inevitablemente y metidos en medio de este sistema. No somos parte de él, pero estamos en él. Lo cual es un problema. Así de entrada. En términos de ciencia ficción, podemos decir que Babilonia es ese sistema Matrix de mentiras que lo controla todo y que insensibiliza a la sociedad. Pero en la vida real es ese espíritu de impiedad, de maldad, de esa humanidad alejada del Creador. Y muchos cristianos perciben este paralelismo entre las narrativas ficticias del cine, de la literatura, y la historia verdadera que revela la palabra. Pero luego es curiosísimo porque irónicamente se ve tan claro, pero, bueno, al menos creo que todos lo vemos claro, pero irónicamente quienes rechazan la Biblia, muchos de los que la rechazan, se sienten atraídos por este tipo de tramas, que recuerdan tanto a lo que la Biblia dice. Están dispuestos a abrazar toda la imaginería hasta se llegan a llamar frikis, ¿no? Somos frikis de Matrix, o somos frikis de Star Wars, o somos frikis de lo que te dé la gana, pero no somos frikis de lo real, que es lo que Apocalipsis nos está diciendo, y de lo que Cristo va a hacer con este mundo. Y no estoy en contra de ser friki de ninguna de estas sagas, porque yo tengo mis problemas con esto, Por ejemplo, El Señor de los Anillos, de Tolkien. ¿Alguien ha leído el libro o alguien ha visto las películas? Lo dejamos en las películas, ¿os parece? Venga. Os animo a leer los libros. Y al final, esto no queda tan claro, de hecho ni siquiera aparece en la película, esto está en el libro. Hay dos personajes que son Faramir y Éowyn, dos personajes que están heridos, recuperándose en una especie de hospital, las casas de sanación o de curación, y observan desde la distancia la batalla final en el reino de Mordor, que está dominado por Sauron, que es una especie de Satanás. Y entonces un águila desciende desde el cielo con un mensaje que, decidme si no parece sacado del Apocalipsis, dice: «Cantad ahora, porque el reino de Sauron ha terminado para siempre y la torre oscura ha sido derribada». Caramba. Yo no sé si Tolkien lo hizo conscientemente o no, yo creo que sí. Él era un católico devoto, pero además un profundo estudioso de la Biblia a nivel personal, o sea que seguramente conocía Apocalipsis. Y este grito refleja el anuncio del segundo ángel: ¡ha caído Babilonia la Grande! Está señalando en este caso un hecho futuro, cuando Cristo vuelva
y derrote el imperio del mal. Satanás será derribado, el Sauron real, el verdadero Sauron, Satanás, y con él todo su sistema de oscuridad, de tinieblas. Pero Babilonia, como hemos dicho, no solo representa tiranía, encarna seducción. Babilonia es seductora. Es más, posiblemente su arma más efectiva, la seducción. Versículo 8 nos dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y más adelante se describirá a Babilonia como una prostituta seductora, una ramera que ha cometido fornicación con todos los reyes de la tierra. Pero ahora, por ahora, lo que nos vemos en este capítulo 14, se nos advierte de que este sistema del mundo no solo esclaviza, sino que también seduce y corrompe el alma. La antigua Babilonia no solo destacaba por su poder, sino por su lujo y por su desenfreno y por su grandísima inmoralidad sexual. Jeremías lo dice así: Babilonia era copa de oro en la mano de Jehová, que embriagaba toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron. En tiempos de Juan esto describe bien a Roma. Hoy puede aplicarse a todas las naciones occidentales o no, que exportan decadencia sexual, hedonismo, placeres, consumismo bajo la apariencia de libertad. Libertad sexual, libertad económica, libertad de elección. Apocalipsis 14:8 denuncia este sistema corrupto. El término griego traducido como furor, que es thimos, literalmente sugiere embriaguez, pero de una manera extrema. Me lo vais a permitir, por favor. Es como una especie de colocón, ¿sí? Para que se entienda, ¿eh? Es como estar ya totalmente... El vino del furor de Babilonia es como que llega a colocar, a aturdir, como dice también Jeremías. Jeremías 51:7, de su vino bebieron los pueblos y se aturdieron. Es algo que sobrepasa ya la embriaguez. Ya está próximo al coma etílico. Así, al delirium tremens. Así es como están las naciones, por la seducción de Babilonia. Y no solo con la inmoralidad sexual, pero sí, la inmoralidad sexual es uno... Además, nos ayuda a ejemplificar muy bien esto. Por eso se utiliza una ramera. Por eso se utiliza una ramera. Porque tiene un gran poder seductor y desviador y corruptor, la inmoralidad sexual, que a lo largo de la historia ha estado impregnando a Babilonia. Y Babilonia la ha utilizado, y hablo de Babilonia no de la ciudad, sino de este imperio mundial de la seducción de este mundo. Bien, podemos decir que esta inmoralidad entorpece las conciencias. La inmoralidad sexual destruye la capacidad de gozar verdaderamente del sexo, que está diseñado dentro del plan de Dios y de los propósitos de Dios para el matrimonio. La inmoralidad sexual, en definitiva, corrompe el alma. Por esto Proverbios, el libro de los Proverbios, advierte a los jóvenes sobre la seducción de una ramera. Pero está hablando de una ramera que es muy interesante, porque cuando uno lee Proverbios con detenimiento, el capítulo 9 y en otras partes, uno acaba dándose cuenta de que esto va más allá de una mujer que está en una puerta seduciendo a un joven incauto que pasa. Dice Proverbios 9:18, la mujer alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, mas él no sabe que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿Veis cómo es más que una simple prostituta? Es mucho más. Es un espíritu seductor que hace que los incautos caigan en ella y acaben aturdidos, borrachos completamente por su seducción, y que no sean conscientes de la gloria de Dios. Y nuestra cultura, hermanos, se ve sumida en esta especie de estado de corrupción, una sociedad que banaliza el sexo, que mercantiliza el cuerpo de las mujeres y de los hombres,
que glorifica el desenfreno y la desviación sexual, todo, desde productos comerciales hasta películas, todo se vende con insinuaciones sexuales, todo. Las mujeres solo son finalmente valoradas por su atractivo, por más que quieran decir que no. Ahí es una sobreexaltación del cuerpo de la mujer y parece que eso es lo que vales. Las mujeres son escaparates vivientes de sus atributos, por medio de la moda, por medio de la ropa. Y los hombres embriagados porque somos bombardeados sistemáticamente por imágenes seductoras de todo tipo, y están diseñadas para encadenarnos sexualmente y para que caigamos en prácticas ilícitas sexualmente. Por eso qué buenas noticias son estas de que Babilonia la Grande ha caído. La ramera que ha seducido al mundo, incluso a muchos cristianos, tristemente, será derribada cuando Cristo regrese. Este es el anuncio que se nos da. Muchos creyentes luchan sinceramente contra esta seducción. Lo hacen. Tienen una lucha. Solteros y casados. Atención, hombres y mujeres. Pero este mensaje del ángel está apuntando no tanto a la iglesia, no tanto a los cristianos que luchan con la inmoralidad de este mundo, sino a aquellos que no luchan. Este mensaje es para aquellos que no luchan, para los que se entregan sin freno a los placeres y los vicios del tipo que sea. Porque beber de la copa de Babilonia es aceptar un estilo de vida. Quizá te sorprendas si en tu vida has bebido de esa copa más de lo que te gustaría reconocer. Y de eso nos tenemos que arrepentir. Pero aquí está hablando de otra cosa. Está hablando de un estilo de vida, de un patrón. Pensamos en los jóvenes que viven entregados al placer, o en los millones y millones y millones de personas que son víctimas de la pornografía. Y sí, claro, no estamos hablando de creyentes que luchan y se arrepienten. Ellos no están perdidos, ellos no están condenados. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido lavados en la sangre del Cordero. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, el cristiano lucha. No, este mensaje está hablando de otra cosa. No está hablando de cuando un cristiano cae. Está hablando de un mundo que bebe sin ningún pudor de la inmundicia de la copa de Babilonia. Que bebe de este mundo. Que es seducido y embriagado por este mundo. El ángel está hablando de una entrega voluntaria y continua al pecado sexual o no, lo cual es incompatible con la fe cristiana. De esto nos habla el ángel. Porque ese estilo de vida lleva a la corrupción progresiva y al final al juicio. Y un juicio eterno, no temporal. Como anuncia el tercer ángel en los versículos 9 y 10, ¿no? Allí dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La inmoralidad sexual es en sí misma una forma de juicio divino. El que cae en las garras de la inmoralidad sexual está practicando y recibiendo juicio, porque la inmoralidad sexual degrada, la inmoralidad sexual avergüenza, y sin arrepentimiento conduce a la condenación eterna. Esa es la realidad. Y el vino de la ira de Dios será servido, fijaos, dice el versículo 10, puro, sin diluir. Así que el mensaje de los ángeles es claro: el juicio es inevitable. El juicio sobre todo pecado viene. El juicio sobre este mundo viene. Sobre todo este sistema que idolatra el placer y que desprecia a Dios. Y este segundo ángel declara que Babilonia caerá. Y esto nos retrotrae a la jactancia de Nabucodonosor. ¿Recordáis las palabras de Nabucodonosor en el libro de Daniel capítulo 4? Él dice de su ciudad, el rey Nabucodonosor de Babilonia: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esto dice el rey Nabucodonosor, ¿sí?
Esta es la voz del mundo en vanidad. En contraste, las Escrituras, el apóstol Pablo nos dice, y por él y para él son todas las cosas. ¿Vemos la diferencia de la proclamación del rey Nabucodonosor de Babilonia con lo que se nos dice de Dios? James Boyce, otro comentarista, lo resume así: Nabucodonosor expresa el grito del humanismo secular, donde todo es del hombre, por el hombre y para el hombre. Dios derribó a Nabucodonosor, lo despojó del trono y lo redujo a comportarse como una bestia irracional. Y esto es interesante, esto no fue un castigo arbitrario, hay un mensaje implícito. Vas a acabar como una bestia irracional, como un animal, porque tu proclamación de glorificarte a ti mismo es irracional. El ser humano, cuando se glorifica a sí mismo, está cayendo en una especie de locura. Pues como un animal vas a estar. Podría haber hecho otra cosa, lo podría haber dejado como el bello durmiente durante 7 años, ¿no? Allí, ¿no? O con una enfermedad. No. Lo volvió un ser irracional, porque afirmar que nosotros vamos por delante de Dios es irracional. Es ir en contra de aquello para lo cual hemos sido hechos, glorificar a Dios y gozar por siempre de Él. Así es, la filosofía de este mundo exalta al hombre y suprime a Dios. Y esto es demencial. Y Boyce añade, cuando Dios hizo que Nabucodonosor descendiera, estaba mostrando lo que ocurre con todos los que suprimen la verdad acerca de Dios. Dios va a juzgar a todo aquel que se glorifique a sí mismo y beba de la copa de Babilonia. Y hermanos, no podemos bajar la guardia, porque todo esto nos habla a nosotros. Pero bueno, no acabas de decir que estamos hablando del mundo, de los moradores de la tierra. Todos nosotros somos susceptibles, totalmente susceptibles de esto. Quizá no sintamos persecución directa, al menos en nuestro país, y podemos dar gracias por ello. Pero sí que podemos sentir la constante seducción de Babilonia, ¿sí o no? No, a mí no me afecta esto, no. El mundo no tiene ningún efecto sobre mí. No me siento atraído por la autocomplacencia, los placeres, las diversiones, el hedonismo. Claro que sí, hermanos. Si está en todas partes, en las pantallas, en las redes, en el entretenimiento, en las relaciones, en la sociedad. Resistir, hermanos, exige vigilancia espiritual. Diariamente tenemos que estar aferrándonos a Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión con la Iglesia. Y yo te pregunto, ¿estás luchando o te has acostumbrado a vivir en medio de lo que Dios condena como si nada? Hay muchos que dicen que han madurado. Yo he madurado de tal manera, tengo tal equilibrio, porque soy un cristiano maduro, que he hecho las paces con el mundo. No estoy enfadado, no estoy peleado, puedo vivir en este mundo perfectamente. Puedo estar en medio de Babilonia y aún así mantenerme como un cristiano fiel, creciendo en santificación. Claro, estos son los que llaman a la santidad, ¿sabéis cómo la llaman? Legalismo. A la obediencia la llaman legalismo, santurronería. Hombre, no seas fanático. Pero si vives sin fruto en tu vida, sin conflicto espiritual por lo que ves en medio del mundo, sin dolor por el pecado, eso no es madurez en absoluto. Eso es conformidad con el mundo y con tus propios deseos carnales. Eso es lo que es. No lo llames, no lo disfraces de madurez. ¿De qué lado estás? Es más, ¿de qué lado estamos? Apocalipsis no deja lugar en absoluto para los neutrales, porque Babilonia caerá. Bueno, vamos a dejar
parte, ¿no?, de Babilonia medio en pie y la otra la dejaremos hecha ruinas. No, no, no. No hay neutralidad aquí. Babilonia caerá, el mundo caerá, y la pregunta es si caerás con ella o estarás entre los que cantan su derrota. Eso es una buena pregunta que hacerse. Y si aún no eres cristiano, vuelvo a preguntarte, ¿no ves el patrón de este mundo sistemático? Las promesas de autonomía, las promesas de placer, que cada vez te dejan más vacío, que cada vez te dejan más esclavo. Hermanos, amigos, Babilonia va a caer, ¿sabéis por qué? Porque está corrompida. Si el Señor no la destruyera, caería por sí misma. Es como un árbol corroído por las termitas. Eso no puede subsistir. Y no olvides una cosa, no olvidemos nunca una cosa, Dios nunca destruye lo bueno. Dios solo destruye aquello que está corrompido. Así que, de nuevo, pregunto, ¿vamos a seguir bebiendo de esta copa cuando Cristo te está ofreciendo la copa de la vida? ¿Qué copa vas a seguir bebiendo? ¿La de Cristo o la de los demonios? ¿La de Babilonia o la de la Nueva Jerusalén? ¿Cuál es el agua que quieres que te sacie? ¿Un agua que te va a llevar a la muerte o una que además no sacia? ¿O una que lleva a la vida y sacia para siempre? Y esto nos lleva ya a los versículos 9 y 11. Hemos visto los primeros ángeles, uno que advierte al mundo espiritualmente indiferente, que viene la hora del juicio y hay un llamado de arrepentimiento. Hemos visto el segundo, que proclama la caída de Babilonia, respondiendo con la ira divina sobre este mundo que cae. Y el mensaje del tercer ángel revela ahora la severidad del juicio final. Esto es interesante. Fijaos, versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El primer ángel está amonestando a los negligentes. El segundo denuncia a aquellos que han caído en la corrupción de Babilonia. Este tercer ángel se dirige a todos los que han rendido su lealtad al mundo, adorando a la bestia, dándole devoción, rindiéndole adoración, sometiéndose a estas bestias y a Satanás que está detrás. Y la Escritura enseña que quien no glorifica a Dios, glorifica al mundo. Vuelvo a decir lo mismo, no hay término medio, o glorificamos a Dios o al mundo, o servimos a Dios o servimos a Satanás. Y rehusar servir al Dios verdadero equivale a adorar a este mundo. Ya está. No lo endulcemos. En tiempos de Juan, la bestia, hemos dicho que se podía representar por medio del poder opresivo romano, en este caso dirigido por el emperador Domiciano, que además exigía adoración para él, ¿recordáis? Pero hoy puede adoptar muchas formas, muchísimas. Tiranos, magnates, grandes corporaciones financieras, ídolos del entretenimiento de la música o cualquier sistema filosófico, político o económico que distraiga nuestra atención y reclame nuestra devoción. Y este ángel declara que el Dios verdadero responde con ira ante esta idolatría. Quienes adoran a los ídolos terrenales serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Si los dos primeros ángeles proclamaban la certeza del juicio, este tercero revela la realidad del infierno. Este pasaje está hablando del infierno, sí. Seguir al mundo, hermanos, parece fácil. Pero este pasaje nos obliga a calcular el coste eterno. ¿Quieres seguir por ahí? Sigue. Las consecuencias son eternas. Las decisiones que tomamos aquí tendrán consecuencias definitivas. No lo dudes. No hay un purgatorio. No hay una sala de espera.
No hay una salvación al final de todos porque Dios es muy bueno. Sí, igual nos tiene un tiempecito ahí castigados, puestos cara a la pared, pero luego, al final todos tendremos fiesta de cumpleaños y caramelos. No. Es cielo o infierno. Y si el pecado no es cargado por Cristo eternamente, será cargado por el pecador eternamente. Quiero dejar esto claro. Si los pecados tuyos no son cargados por Cristo eternamente, los cargarás tú eternamente. El castigo se describe, fijaos, como tormento con fuego y azufre. Esto es como un eco del juicio a Sodoma y Gomorra, ¿recordáis? Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra fuego y azufre. Y el azufre está presente en las zonas volcánicas, es una sustancia hedionda, huele fatal, que transmite un calor insoportable cuando se inflama, un hedor asfixiante. Y la Biblia lo emplea siempre como símbolo de sufrimiento extremo bajo el juicio de Dios. Siempre el azufre es un símbolo de sufrimiento extremo. Y algunos sugieren que no debemos tomar estas imágenes literalmente. Y es cierto. Apocalipsis habla con símbolos. Si alguien piensa que en lo que llamamos el infierno, todo aquello va a estar lleno de fuego, azufre, carbones encendidos, va a estar todo a oscuras. No. Son imágenes simbólicas. Lo es. Pero esto plantea una segunda pregunta más seria. ¿Son símbolos o no son símbolos? Sí. La segunda pregunta es más importante, es más inquietante. Si el dragón, por ejemplo, pensando en símbolos, si el dragón y las bestias representan enemigos espirituales reales, aunque invisibles, más terribles todavía que ese dragón y esa bestia, porque la realidad que no vemos es peor, ahora yo pregunto, este fuego y este azufre, que son símbolos, apuntan a un castigo que no vemos, pero que es real y que será más terrible que el azufre y el fuego. El infierno eterno del cuerpo y del alma, el castigo eterno del cuerpo y del alma bajo la justa ira de Dios por toda la eternidad. Apocalipsis 14:11 añade, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El humo también en la Biblia siempre es símbolo de que ha habido juicio de parte de Dios. Y esa columna que sube sirve como señal, como recordatorio de que ha habido un juicio. Este es el propósito de las columnas de humo que aparecen en la Biblia tras la destrucción de una ciudad, tras el juicio sobre Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Bien. Este tormento sucede delante de los santos ángeles y del Cordero. A veces se ha dicho que, ¿sabes lo terrible del infierno que es? Lo terrible del infierno es la separación de Dios. Es que Dios no estará allí. Hermanos, esto es una aberración teológica. Dios es omnipresente. Dios está en todas partes, también en el infierno. Si decimos que en el infierno no está Dios, es que Dios no es omnipresente. Por lo tanto, estamos negando un atributo cardinal de Dios. Lo terrible del infierno no es que Dios no esté allí. Lo terrible del infierno es que Dios está allí, habiendo apartado toda su gracia, habiendo apartado toda su misericordia, habiendo apartado todo su amor en una manifestación de su ira justa y de su condenación eternas. No nos gusta hablar del infierno. Es que esto es un poco... me deja mal cuerpo. Bueno, el Señor habló del infierno prácticamente más que de ninguna otra cosa.
hizo constantes alusiones a la condenación eterna. No porque fuera un sádico, ni tampoco lo estamos aquí haciendo ahora. Veis que no hablamos muy a menudo de este tema, ¿bien? Pero cuando hay que hablar de este tema, hay que hablar de este tema. El infierno es real. Y es terrible. Es terrible. Y hay una dimensión física, pero también espiritual de sufrimiento. De hecho, una de las cosas más terribles, fijaos, dice que están sufriendo delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Os imagináis lo que es sufrir? Viendo la imagen de aquel que has rechazado toda tu vida y que ahora ya no puedes ir a él con arrepentimiento y fe. Si os ocurre un tormento mayor para el alma del que está condenado, y no hay descanso. Fijaos, versículo 11. Y no tienen reposo de día y noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Algunos cristianos han defendido la idea de que este castigo eterno debe interpretarse como aniquilación. Es la corriente llamada aniquilacionismo. No hay infierno. Es una forma simbólica de hablar de la destrucción del cuerpo. Cuando uno muere, se acabó. Como estás condenado, se acabó. Llegas a una especie de inconsciencia espiritual y física y ya está. Bien. Pero esto contradice textos claros de la Biblia. No voy a mencionar todos los que hablan acerca del infierno y que pronunció el mismo Señor Jesucristo. En el mismo Apocalipsis, capítulo 20, se dice que Satanás, la bestia y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el versículo 15 de Apocalipsis 20 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, los que sirvieron a la bestia y al falso profeta y al dragón seguirán el destino de sus amos también. Y cuando algunos objetan que la doctrina del infierno es inmoral, es desproporcionada, es falta de amor, los cristianos debemos recordar siempre dos verdades. En primer lugar, el juicio divino, hermanos, nos llama a temer a Dios, no a discutir con Dios. No aprovechemos el juicio divino como una forma de empezar a arguir contra él. Quizá habría que leer el libro de Job otra vez. ¿Quiénes somos nosotros para discutir con Dios? Dice el primer ángel, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Dios va a ejercer su justicia y su justicia, hermanos, es perfecta. Aunque no nos lo parezca, su justicia es perfecta. Y en segundo lugar, el ángel llevaba un evangelio eterno. Ya lo hemos visto como la buena noticia para el pueblo sufriente de Dios. Él anuncia la derrota de sus opresores. Pero el hecho de que Dios nos haya advertido anticipadamente del juicio está demostrando algo, que Él ofrece salvación a quienes se arrepienten y creen. Por lo tanto, el infierno no tiene que ser una verdad doctrinal paralizante, sino que nos tiene que mover a proclamar el evangelio eterno. No te plantees si es justo o no, por supuesto que es justo. La condenación es justa, pero eso no te lo tienes que preguntar, eso lo tienes que asumir. La cuestión es qué haces que no estás proclamando el evangelio a otros. Eso es lo que tendría que preocuparte, no si Dios es justo o no. Eres tú que eres injusto, que tienes el mensaje del evangelio eterno y no lo das a conocer. Eso sí que me parece injusticia. No si Dios tiene derecho a condenarnos o no. Él tiene todo el derecho. Él es Dios y yo le sirvo y le obedezco y lo recibo como es, aunque a veces me cueste, y mi trabajo es proclamar el mensaje de gracia y salvación. No discutir con Dios acerca de cómo Él dispone las cosas. Él ofrece salvación a quienes se arrepienten y creen. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo crees? Proclámalo. Y déjale la condenación al Señor, porque Él es justo.
Él es el juez. A muchos se les ha dicho que Dios es solo amor y que nunca va a castigar a nadie. Bueno, muy bien. Pues ¿qué clase de amor ignora la maldad? ¿Qué clase de amor no castiga la maldad? Eso sería arbitrario, sería injusto. El Señor ve lo que nadie ve. Tus rebeliones, tus ídolos, tus excusas. Él lo ve todo. Lo ve. Nos tiene perfectamente, nos ha hecho la radiografía, como se suele decir. Y aún así, conociéndonos, nos ofrece gratuitamente refugio y salvación. ¿Te parece eso injusto? El Evangelio sigue siendo predicado. Hay salvación eterna. La pregunta es si lo despreciaremos. Y ahora, hermanos, antes de concluir, unas palabras. Este mensaje acerca del infierno también es para nosotros. Para que lo abracemos, pero ojo, no para que lo utilicemos como un arma para lanzárselo a los incrédulos, ¿no? ¡Arrepiéntete o vas a ir al infierno! No. Esto es para que nos examinemos nosotros también. El infierno debe motivarnos al examen, no a estar pensando en los incrédulos. ¿Estás seguro de que no llevas la marca de la bestia? Y no hablo de microchips, ni de conspiraciones raras, sino de un alma moldeada por la obediencia al mundo en lugar de la obediencia a Cristo. Esa es la marca. ¿Estás seguro que no tienes esa marca? ¿Te autoexaminas a diario para ver si la tienes o no la tienes? Si te sientes más cómodo entre los que viven sin temor de Dios que entre los que le adoran con reverencia, deberías de hacerte una serie de preguntas. ¿Qué dice eso de ti? ¿Te estás autoengañando? Puede que este pasaje al final, después de todo, no describa a otros. Puede que este pasaje no esté describiendo a otros. Puede que este pasaje te describa a ti. Así que el infierno, antes de lanzárselo a los demás, con halos de superioridad espiritual, debemos de lanzárnoslo a nosotros mismos. Y no para entrar en una especie de culpa y obsesión irracional en cuanto a si somos salvos o no, sino para examinar nuestro corazón, para ver si realmente estamos en la fe. Para concluir, a la introducción del sermón he mencionado cómo la literatura de ciencia ficción y fantasía a menudo tiene tramas similares a las de Apocalipsis, que retrata la existencia de un poder tenebroso y controlador que opera en el mundo, ¿no? Y además estas historias, como dijimos, casi siempre incluyen a una especie de salvador que libera a su pueblo por medio de entregarse y sacrificarse, lo cual es muy interesante. En la película Matrix, el héroe, se llama Neo, entrega su vida por sus amigos y experimenta una especie de resurrección que le permite vencer a la Matrix. En El Señor de los Anillos, Tolkien utiliza la imagen de ese humilde y pequeño Frodo Bolsón, alguien insignificante, que se ofrece a sí mismo a destruir el anillo, aunque sabe que eso posiblemente le va a costar la vida. Estas historias conmueven nuestro corazón, por su candor y por su sencillez, y porque de manera intencional o no, conectan, aunque sea de forma imperfecta o no completa, con la historia verdadera de la cruz de Cristo, el Hijo de Dios. Él venció el reino del pecado mediante su muerte en sacrificio. Y lo hizo a favor de aquellos que eran su pueblo. Y nos hablan de la victoria final que esa muerte ha conseguido para todos nosotros. Y el Apocalipsis nos está diciendo que Satanás falsifica el Evangelio para producir adoración falsa. De la misma manera que ocurre en buena parte de la literatura fantástica, aunque no sea intencionalmente, pero muchos se emocionan, incluso idolatran a los personajes de estas obras de ficción, pero son incapaces, como decíamos antes, de conmoverse con la obra salvadora de Cristo. Pero los cristianos estamos llamados a proclamar la verdadera historia de la cruz, la verdadera historia de Jesús, y a vivir conforme al poder de su resurrección.
Y lo hacemos mostrando en nuestras vidas que Él es digno de toda admiración. Y esta es precisamente la aplicación que Juan hace de este pasaje y que hemos de hacer en medio de esta terrible batalla espiritual. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Juan responde, aquí está la paciencia, en griego perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Juan nos exhorta a continuar en la fe de Jesús, guardando sus mandamientos con perseverancia, con aguante. A seguir mirando este evangelio eterno que proclama este ángel en los cielos. El evangelio que dice que por medio de la fe, en base a la gracia de Dios, somos perdonados por la sangre de Cristo y reconciliados con Dios. Nos trae la buena noticia de que nuestro Salvador ha vencido con su muerte y resurrección al poder maligno, bajo el cual antes gemíamos. Y otros pueden ser liberados también. Pero Juan añade también que debemos guardar los mandamientos de Dios. Y esto es interesante. La copa del pecado, del que sea, incluimos la inmoralidad sexual, pero la copa del pecado y de la idolatría del mundo y sus placeres nos va a ser ofrecida constantemente por Babilonia. Tuvimos el bautismo la semana pasada de nuestro hermano Jordi y parece que ahora todo va a ser, como se dice en catalán, flors y violas y rumaní. O sea, que todo va a ser flores, violetas, romero, una maravilla, un vergel. Espiritualmente sí, espiritualmente sí. El que empezó la obra en nosotros la completará. Pero Babilonia va a seguir ofreciéndonos a todos y cada uno de nosotros hasta el día de su destrucción, de su vino inmoral y seductor. Pero la palabra de Dios nos concede sabiduría para reconocer el contenido de ese veneno. Por eso se nos llama a guardar los mandamientos del Señor. Y además nos lleva a recordar algo. Jesús bebió la copa llena de la ira de Dios por nuestros pecados. Él bebió esa copa de la ira para que nosotros fuésemos ahora perdonados y por amor a Él tomamos de la copa de la vida. Es nuestro sustituto también en las copas. Él bebió la de la ira para que nosotros bebiéramos la de la vida. Podemos tener la certeza de que si nos rehusamos a rendir culto al mal y al pecado, sí, vamos a sufrir la ira y persecución de Babilonia, no os quepa la menor duda, en infinidad de ocasiones y de muchísimas maneras. Pero también escuchamos el clamor del ángel que exclama, ha caído Babilonia, ya ha caído en un sentido, desde hace 2000 años, Babilonia ha caído, ya no tiene poder sobre el pueblo de Dios. Ya hay una derrota espiritual presente que está operando en la Iglesia. Pero aguardamos la derrota final y definitiva de todo este mundo en la venida del Señor. El día de, permitidme, el retorno del Rey, Jesucristo, está por llegar. La fe y la obediencia van a ser coronadas eternamente. Y esta vida santa, caracterizada por la fe y por la obediencia, será el testimonio de que muchos amamos a Dios y que podemos animar a otros a amarle también. Y en la hora del juicio de Dios, en presencia de sus santos ángeles, Cristo recompensará a quienes lleven el sello de su nombre y castigará a los que lleven el sello de la bestia. Y nos dirá entonces el Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que hermanos, hasta que ese día de juicio y recompensa venga, proclamemos el Evangelio eterno con valor. Amén. Amén, oremos hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, y te rogamos que tú nos bendigas y que perdones nuestra negligencia, nuestra debilidad, pero al mismo tiempo, Señor, te rogamos que nos guardes de este mundo y que nos ayudes a identificar esos sorbos que Babilonia quiere darnos a beber. Perdónanos por las veces que caemos
y probamos un poco de ese vino aturdidor. No queremos, Señor, queremos beber más y más y más de la copa de la vida que tú nos has dado indefinidamente y sin medida, Señor, y sin pedir nada a cambio. Lo hiciste por tu gracia. Y, Señor, te rogamos por todos aquellos que están bebiendo y embriagándose con esta copa, que tú los saques de su oscuridad, de su ceguera, y les hagas ver que hay vida fuera de toda la seducción de este mundo babilónico. Y te rogamos que tú obres con poder también en nuestra Iglesia en ese sentido, en todos aquellos que están hoy sin Cristo, y en todos aquellos que luchamos contra los pecados, y en todos aquellos que tenemos la gozosa esperanza de la redención que está por venir. Que tú obres en nuestras vidas, especialmente en este verano, que no nos dejemos seducir por esa copa seductora de este mundo. Satanás aprovecha muchas veces estas fechas de descanso, de caer en la ociosidad, para que seamos seducidos y caigamos en cosas terribles, Señor. Ten piedad de nosotros. Ayúdanos a ser diligentes y a perseverar. Queremos perseverar en la fe de Jesucristo y en la obediencia a su palabra, porque te lo pedimos en su nombre.